Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.16 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: una fuerza de 400 newtons se aplica al pistón pequeño de una prensa hidráulica, cuyo diámetro es 4 centímetros. ¿Cuál deberá ser el diámetro del pistón grande para que pueda levantar una carga de 200 kilogramos? ¿Ok? El ejercicio entonces se trata de una prensa hidráulica. Vamos a dibujarla. Generalmente el dibujo que se utiliza es algo así, como el que vamos a dibujar, donde tenemos el lado izquierdo, que es donde está el pistón chico, y el lado derecho, que es donde está el pistón grande. Y se supone que todo esto está lleno de algún fluido. Vamos a imaginar que es agua. Ahí está. Entonces se supone que nosotros, al aplicar una fuerza aquí, esa fuerza está aplicada sobre un área, lo cual va a generar una presión. Esa presión se va a distribuir uniformemente por todo el fluido que tenemos aquí y por lo tanto también va a ejercer una presión sobre el pistón que tenemos a la derecha. Al ejercerse una fuerza en otra área, pues se generará una presión, pero según el principio de Pascal, dice que la presión que se generó en el pistón izquierdo es la misma presión que se va a generar en el pistón de la derecha. Por lo tanto, si aquí yo tengo la misma presión que tenía a la izquierda, pero aquí tengo un área más grande, ¿qué es lo que tiene que pasar con la fuerza para que se mantenga esa presión si el área aumentó? Vamos a analizarlo. Tenemos que la presión está dada por la fórmula presión es igual a fuerza por área, entre área. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el área aumenta? Vamos a decir que ahora, en lugar de tener A, tenemos 2 veces A. Es decir, que el área se incrementó al doble. Si la fuerza no se modificara, pues sería mentira que la presión permanecería igual, porque al dividir entre algo 2 veces más grande, la presión disminuiría a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que pasar a la fuerza para que la presión se mantenga igual? En este caso, también la fuerza tendría que aumentar al doble. Eso haría que el 2 de arriba con el 2 de abajo se cancelaran y me diera la misma proporción que tenía originalmente, es decir, F entre A. Y eso me daba la presión que tenía originalmente. Entonces, eso es lo que dice el principio de Pascal, que al aumentar el área en este pistón de acá, entonces la fuerza también se tiene que incrementar para que la presión se mantenga igual que la que teníamos originalmente. ¿Ok? Entonces, se supone que nosotros estamos aplicando una fuerza de 400 newtons en este pistón de aquí. Y nos dice que el diámetro del pistón pequeño es de 4 centímetros. Así también se puede simbolizar diámetro, aparte de con la D. ¿Ok? Luego dice, ¿cuál deberá ser el diámetro del pistón grande? Es decir, nos están preguntando el diámetro de acá. Vamos a ponerle diámetro 2 y el de la izquierda diámetro 1 para que podamos levantar una carga de 200 kilogramos. Entonces acá la masa que queremos levantar son 200 kilogramos. Hay que recordar que cuando nos dicen kilogramos no nos están dando un peso, sino que nos están dando una masa. Entonces lo que vamos a hacer es establecer la fórmula del principio de Pascal, que dice que la fuerza 1 dividido entre el área 1 es igual a la fuerza 2 dividida entre el área 2. Esto es lo que decíamos de que la presión que tenemos a la izquierda, en el pistón de la izquierda, va a ser igual a la presión que tenemos en el pistón de la derecha. Y como presión es igual a fuerza sobre área, pues tenemos fuerza 1 entre área 1 es igual a la presión 1, fuerza 2 entre área 2 es igual a la presión 2, pero como se supone que va a mantenerse la misma presión, pues es por eso que podemos hacer la igualación de estas dos expresiones. Entonces, si nos fijamos, tenemos prácticamente todos los datos. Tendríamos la fuerza 1, ¿sí? Es la que nos están dando. Tendríamos la fuerza 2, no directamente, pero la podemos obtener. Y el área 1 también no la tenemos directamente, no nos dan el área, pero nos dan el valor del diámetro. Y teniendo el diámetro nosotros podemos encontrar el valor del área. Entonces lo que haría falta sería el área 2, que es lo que tendríamos que sacar. Pero tener cuidado, no nos están preguntando por el área que tendría que tener
este pistón de aquí, sino por el diámetro. Bueno, a partir de tener el área, después vamos a poder sacar el diámetro. Entonces primero vamos a despejar el área 2. Esto se puede hacer de dos maneras. Una sería, por ejemplo, el área 2 está dividiendo. Entonces siempre que yo quiera despejar una variable que se encuentra dividiendo, primero que nada tengo que pasarla al otro lado para que pase multiplicando y de esa manera ya pueda tener mi variable en la parte de arriba. Entonces me quedaría, si yo paso esto para acá, me quedaría área 2 por F1 entre área 1 es igual a fuerza 2. Y ahora sí, como yo quiero despejar el área 2, estas dos expresiones que están estorbando al área 2 pasarían al otro lado con la operación contraria. La fuerza 1 está multiplicando porque está arriba, pasaría dividiendo. Y el área 1 que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando. De manera que me quedaría área 2 es igual a F2 que ya estaba de este lado. Y ahora sí, este F1 lo paso dividiendo. Y este A1 que está dividiendo lo paso multiplicando. Y aquí ya tendría despejada el área 2. Esa sería una manera de despejar a 2. Otra manera sería aplicando una regla que se puede utilizar cuando tenemos una proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad entre dos fracciones. Entonces, lo que me dice esa regla es que yo puedo multiplicar cruzado y las multiplicaciones cruzadas van a seguir siendo iguales. Por ejemplo, si yo tengo un medio, es igual a 2 cuartos. ¿Por qué? Porque si yo simplifico 2 cuartos, le saco la mitad al 2, es 1, le saco la mitad al 4, es 2. Entonces es lo mismo. ¿Qué pasa si yo multiplico cruzado? 1 por 4 es 4 y 2 por 2 también es 4. Entonces sigue siendo verdad esta igualdad. Pues lo mismo vamos a hacer aquí. A2 por F1, A2 por F1 es igual a A1 por F2. A1 por F2. Y como yo quiero despejar a 2, la F1 que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo. Entonces quedaría A2 es igual a A1 por F2 entre F1. Y si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo que tenemos acá, simplemente que acomodado de manera diferente. Si nos damos cuenta, A1 y F2 están en la parte de arriba multiplicando, tal y como están aquí, y F1 se encuentra en la parte de abajo. Es simplemente otra manera de escribirlo. Muy bien, entonces ya que tenemos despejado a 2, ¿qué más haría falta hacer antes de aplicar la fórmula? Tendríamos que sacar el peso, porque realmente la fuerza que nosotros tenemos que aplicar es igual al peso del objeto que estamos levantando. Entonces hay que recordar que peso está dado por masa por gravedad. Entonces si nos dan una masa de 200 kilos, lo multiplicamos por la gravedad, vamos a decir que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da, vamos a tomar la calculadora, 200 por 9.8, esto nos da 1960. Entonces, 1960 newtons. Ese sería el peso que habría que levantar y es la fuerza que queremos que se genere del lado derecho del émbolo. ¿Ok? Entonces, ahora lo que seguiría sería sustituir los valores. Entonces nos quedaría A2. Falta otra cosa importante. Falta sacar el área 1 porque solamente nos daban el diámetro. Entonces para sacar, vamos a borrar aquí. Para sacar el área 1 sería entonces la fórmula con el diámetro es pi por diámetro al cuadrado entre 4. O si queremos usar la de pi por radio al cuadrado. Cualquiera de las dos nos sirve. Entonces sería, vamos a utilizar esta que es más conocida. Entonces el radio, si el diámetro mide 4, pues el radio es la mitad, serían 2 centímetros. Pero como estamos utilizando unidades del sistema internacional, las unidades para longitud tiene que ser el metro. Entonces 2 centímetros, si lo dividimos entre 100, en la calculadora lo podemos hacer, eso nos da 0.02. ¿Por qué entre 100? Porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces es igual a esto. Entonces el área 1 va a ser igual a pi por 0.02 metros al cuadrado. Esto nos da 0.02 al cuadrado por pi. Eso nos da 0.001256. Como aquí eran metros, aquí serán metros cuadrados porque es un área.
Entonces ahora sí, ya tenemos el área 1, aquí arribita tenemos la fórmula, en esta parte de aquí. Entonces sustituimos. Área 2 es igual al área 1, 0.001256 metros cuadrados, que multiplica a la fuerza 2. La fuerza 2 es el peso que queremos levantar, entonces serían 1960 newtons, y esto lo vamos a dividir entre la fuerza 1, que nos dicen que la fuerza que queremos aplicar es de 400 newtons. Entonces acá abajo, entre 400 newtons. Tenemos entonces que el área 2 es igual a 0.01256 por 1960 entre 400. Y esto nos da 0.006154 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque newton abajo con newton arriba se nos cancelan y nos queda en metros cuadrados. Ahora bien, este valor no es el que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos está pidiendo por el diámetro, no por el área. Pero a partir de la fórmula que escribimos aquí, de que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado, entre 4, podemos sacar el diámetro o utilizar la de pi por radio al cuadrado. Ya que tengamos el radio, simplemente multiplicarlo por 2. Cualquiera de las dos sirve. Vamos a tomar ahora la del diámetro. Entonces quedaría que si yo quiero despejar al diámetro de esta fórmula, vamos a ver cómo sería. ¿Qué le estorba al diámetro? Pues en este caso hay varias cosas que están estorbando a la D. Vamos a empezar con el 4. ¿Qué está haciendo este 4? Está dividiendo. Si yo lo quiero pasar para acá, pasaría multiplicando. Entonces quedaría 4A, para que multiplique, es igual a pi por diámetro al cuadrado. ¿Qué más le estorba? Pues ahora seguiría pi. Pi, ¿qué está haciéndole a la D? Está multiplicando. Pasaría para acá, dividiendo. Entonces quedaría 4A entre pi es igual al diámetro al cuadrado. Y finalmente, ¿qué le estorba a la D? El cuadrado. ¿Cómo pasaría para acá? ¿Qué es lo contrario de elevar al cuadrado? Lo contrario es sacar la raíz cuadrada. Entonces quedaría que D es igual a la raíz de todo eso. Entonces así se despejaría el diámetro de esa fórmula. Entonces sustituimos, nos queda que el diámetro es igual a la raíz de 4 veces el área. El área es esto que acabamos de calcular, 0.06154 metros cuadrados. Y eso lo dividimos entre pi. Si nos damos cuenta, ni el 4 ni pi tienen unidades. Entonces las únicas unidades que tenemos son metros al cuadrado, que al estar dentro de una raíz cuadrada, el cuadrado del metro se va a ir con la raíz y la unidad que nos va a quedar como resultado van a ser metros, que corresponde perfectamente para el diámetro. Entonces multiplicamos 0.006154 por 4, lo dividimos entre pi y a esa cantidad que nos dé le sacamos la raíz cuadrada. Eso nos da 0.0885 y esto dijimos que estaba en metros. Ahora bien, como es una cantidad chica, porque no alcanza a ser ni siquiera un metro, lo más probable es que en la respuesta no venga así. Vamos a pasarlo a centímetros. Y esto lo podemos hacer con un factor de conversión o utilizando una regla de 3, como queramos. O recordando que un metro tiene 100 centímetros, entonces como 100 tiene dos ceros, simplemente habrá que recorrer el punto decimal, en este caso dos veces, para que nos quede aquí en 8.85 quedaría. Y como habremos recorrido dos veces el punto decimal, pues quedará en centímetros. Entonces nos queda que el diámetro es de 8.85 centímetros, o también lo podemos escribir en notación científica, que sería 8.85 por 10 a la menos 2, porque recorrimos el punto decimal dos veces, metros. Y cualquiera de esas dos respuestas es la correcta. Ahora bien, quiero que con esto ya habría acabado el ejercicio, pero quiero explicar algo que puede ser útil para resolver ejercicios cuando se trate de números a lo mejor no tan particulares como este, ¿no? 8.85 y más decimales, pues es un número que a lo mejor de cabeza no somos capaces de sacar.
pero a lo mejor en otro tipo de ejercicio donde sean más simples los números, sí nos puede servir esta observación que vamos a ver aquí. Ok, vamos a suponer, vamos a trabajar, ahorita trabajamos con diámetros y áreas, ahorita vamos a trabajar nada más con áreas. Por ejemplo, vamos a pensar que aquí igual tenemos nuestra prensa hidráulica y que el pistón del lado izquierdo tiene un área de 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados. ¿Ok? Y el área de la derecha tiene 8 metros cuadrados. ¿Ok? Si nosotros queremos aplicar aquí una fuerza, vamos a decir de 10 newtons. Vamos a utilizar cantidades sencillas. ¿Qué fuerza sería la que tendríamos como resultante acá? Pues vamos a ver. Si nosotros utilizamos el principio de Pascal, otra vez sería F1 entre área 1 es igual a F2 entre área 2. Entonces vemos que para despejar F2 simplemente habría que pasar el área 2 para acá multiplicando. Pero esto lo vamos a hacer de una manera más sencilla y lógica. Entonces lo que yo quiero que se note es que, por ejemplo, ¿qué pasa con la relación de áreas que hay? O sea, la primera área que tenemos es de 2 y la segunda es de 8. Entonces, ¿cuánto creció el área de una a otra? Creció 4 veces, ¿sí? No, podemos decir que se sumó 6, pero siempre nos va a interesar lo que crece de manera multiplicativa. Entonces, si yo multiplico 2 por 4, eso me da 8. Entonces, creció 4 veces. Ok. Entonces, quiere decir que la fuerza para que la presión se mantenga igual también tendrá que crecer en la misma proporción. Entonces, sin necesidad de hacer despejes, sin necesidad de hacer ningún cálculo, yo simplemente puedo multiplicar la fuerza original que tengo y multiplicarla por el mismo factor de proporción que hay entre las áreas. Dijimos que el factor era 4, entonces si yo multiplico 10 por 4, esto me dará una fuerza de salida de 40 newtons. Y de esa manera puedo resolver más rápido el ejercicio. Lo mismo si, por ejemplo, si yo no tuviera el dato ahora del área de salida, entonces, ¿cómo resolvería el ejercicio? Sería similar. En este caso, yo los datos que tendría serían las dos fuerzas. Entonces me doy cuenta que tengo una fuerza de 10 newtons originalmente, pero yo con esa fuerza quiero producir una fuerza de 40 newtons. Es decir, lo mismo, el factor de proporción que aumenta la fuerza es de 4 veces. Entonces lo mismo tendría que aplicar para el área. Si yo quiero que la presión se mantenga igual en ambos, en ambos pistones, lo que necesitaría es que el área de acá, el de la derecha, se multiplicara por 4 a el área original. Entonces 2 por 4 pues me daría el resultado que ya conocíamos, 8. Ok, entonces de esa manera podemos sacar rápidamente ejercicios que manejen números sencillos, detectando primero que nada el factor de proporción. Ese factor de proporción puede ser de incremento, es decir, que el área incremente, o si fuera al revés, de que tuviéramos los datos primero los de la derecha y nos pidieran alguno de la izquierda, pues sería un factor de reducción, porque obtendríamos una fuerza más pequeña o un área más pequeña. Ok, quiero también analizar qué es lo que pasa cuando utilizamos diámetros, porque no sucede lo mismo que cuando utilizamos las áreas. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que aquí tenemos un diámetro de 1 metro y que acá tenemos un diámetro de 2 metros, que aquí estamos aplicando una fuerza igual de 10 newtons, vamos a poner, y acá pues queremos conocer la fuerza con la que saldría o con la que se mantendría la misma presión. Ok, entonces si yo quiero hacer las operaciones, pues sería que el área para esta parte de acá sería pi por 1 metro al cuadrado, pues eso me dará 1 al cuadrado es 1 por pi me da pi, o 3.1416, como lo queramos ver. Ok, esa sería el área 1. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al área 2? Si yo hago esta misma operación, sería pi por 2 metros al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 4 por pi sería 4pi, o 12 punto y cacho. ¿Ok? Pero entonces lo que estamos viendo es, aquí se ve más claramente, en la área 1 me está dando un resultado de pi y en la segunda área me está dando un resultado de 4pi. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando yo tengo los diámetros y los veo, aquí tengo 1 metro y en el otro lado tengo 2 metros. Entonces ahí el factor de proporción es por 2. Pero ¿qué pasa con las áreas? Las áreas no tienen ese mismo factor de proporción porque el doble de pi no es 4pi, más bien es 4 veces más grande. Entonces aquí el factor de proporción es por 4. Entonces realmente la fuerza que tendríamos de salida de este lado también tendría este factor de proporción por 4. Es decir, la fuerza de salida sería de 40 newtons. Entonces siempre lo que nos va a importar es el factor de proporción que hay en las áreas o en las fuerzas, no en el diámetro. En el diámetro también se puede aplicar una regla que sería la siguiente. Lo que tendríamos que hacer es ver el factor de proporción que hay entre los diámetros, que en este caso es por 2, y esa cantidad siempre la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, si nosotros elevamos 2 al cuadrado, pues nos da el factor de proporción de 4. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que ahora el diámetro 1 es de 5 metros. No, porque va a quedar una cantidad muy grande. Más bien de 1 metro. Este va a quedar igual, de 1 metro. Y que el otro es de 5 metros. Entonces, ¿qué factor de proporción tendríamos que utilizar? Vamos a preguntarnos igual, ¿qué fuerza de acá sería la necesaria o la que obtendríamos con esta relación de diámetros? Bueno, yo de manera rápida podría decir que la fuerza serían 250 newtons. ¿Por qué? Porque como la proporción que hay de 1 metro a 5 metros es por 5, entonces lo que yo tengo que hacer es elevar al cuadrado a esa cantidad. Entonces si yo elevo al cuadrado 5, entonces el factor de proporción que me da es de 25. Vamos a hacer una prueba, a calcularlo con las fórmulas. Si yo quiero sacar el área de la parte de acá, de la parte de la izquierda, entonces tendría esta cantidad, sería pi, 3.1416. Si yo quisiera calcular el área de la derecha, pues serían entonces 5 metros. Ese 5, pues lo elevo al cuadrado, me da 25. Y si yo multiplico 25 por pi, pues me da 25pi. Ese sería el área 2. 25 pi, que aproximadamente es 78.54. 78,54. Entonces, si yo despejo la fórmula para F2, acá arriba la tenemos, simplemente el área 2 pasa multiplicando. Entonces me quedaría F2 es igual a F1 entre área 1 por área 2. Entonces vemos qué pasa aquí, que F1 es 10, el área 1 es pi o 3.1416, vamos a ponerle simplemente pi, y eso lo vamos a multiplicar por el área 2, que es 25pi o 78. Vamos a usar 25pi. Entonces vemos que aquí, como tenemos pi abajo y pi arriba, estos se cancelan y nos queda la multiplicación de 10 por 25 igual a 250, que fue el valor que habíamos dicho. Entonces, esas cuestiones de proporcionalidad que hay entre las áreas y los diámetros es importante de conocer para que podamos hacer cálculos de manera más rápida cuando nos proporcionen números sencillos que podamos operar de cabeza. Sería todo.